Recordará usted el caso del niño que lamentablemente fallece ayer en la zona 6 de Misco, pues se ha iniciado un proceso bajo reserva por parte de las autoridades. Cuando le decimos bajo reserva es porque no se pueden dar mayores datos a raíz de esta situación. Pues solo le informo que los hermanitos de este pequeño que murió ayer ya fueron rescatados y están bajo el resguardo de las autoridades. Nos trasladamos de inmediato con nuestra compañera Mabel Saucedo para que nos pueda explicar detalles al respecto. Adelante. Así es, compañeros y televidentes, y es que ayer le dábamos a conocer la información de un niño que había fallecido cuando fue llevado por su progenitora a un centro de salud de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Horas más tarde se estableció que posiblemente el niño tenía señales de violencia y que a causa de eso pudo haber sido su muerte, situación que está en investigación. Horas más tarde se dio el rescate de dos de sus hermanos mayores. En este caso, la Procuraduría General de la Nación fue quien se apersonó y en este caso la licenciada Liliana Guzmán, quien es del área penal de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, nos da los detalles del proceso que se ha llevado con estos dos hermanos rescatados. ¿Qué es lo que podemos decir hasta el momento, licenciada? Sí, muchas gracias. En relación al rescate de estos dos niños, pues a raíz de los hechos que acontecieron el día de ayer y que ya son de conocimiento público y del fallecimiento de este niño de 4 años, pues Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, procedió a realizar el rescate de los dos hermanos mayores del niño fallecido, esto con el fin de ser presentados ante el juzgado competente, que en este caso pues es el de la jurisdicción de Misco, con el objeto de iniciar el proceso de medidas de protección en favor de estos dos niños, pues derivado de las circunstancias, habiendo existido una amenaza o riesgo inminente que pudiera poner en riesgo a estos niños también. Con este objeto pues se realiza el rescate y se inicia el proceso de protección en favor de los niños hermanitos del fallecido. ¿Los hermanos del niño fallecido tendrán que ser examinados o qué es lo que procede con ellos? Efectivamente, derivado de los hechos, ¿verdad?, que acontecieron en contra de la integridad de este niño, el Ministerio Público deberá de realizar las investigaciones pertinentes para determinar las causas de la muerte del niño de 4 años, y dentro de esta investigación pues también se incluye a los hermanitos, esto con el fin de determinar si también pudo haber habido una violencia física en contra de los mismos y que pues no hayan sido también ellos probablemente víctimas de maltrato, ¿verdad?, que es una de las circunstancias que se están investigando, si la muerte de este niño de 4 años fue a consecuencia de maltrato infantil. ¿Cuánto tiempo se podría tener algún tipo de resultado de esta investigación y de su avance, tomando en cuenta que este caso lo lleva el juzgado de Misco? Pues en cuanto a la investigación criminal que está a cargo de la Fiscalía del municipio de Misco, pues tendríamos que esperar de que el ente fiscal pues realice las investigaciones preliminares que le permitan ya tener claridad de cuáles pudieron haber sido los motivos por los cuales este niño falleció. Esto va a depender, ¿verdad?, de la entrega de resultados, de pericias, de investigaciones, de toma de declaraciones testimoniales. Pues ya dependerá de cómo se desarrolle esta investigación, que podremos decir en determinado tiempo se pueda o no obtener un resultado que arroje la misma, si fue por hechos criminales o fue por alguna causa natural el fallecimiento del niño, ¿verdad? Porque pues este extremo todavía no lo podemos determinar con exactitud, ya que todavía no tenemos exactamente la información de cuál es la causa de la muerte del niño. Ahora, con relación a la investigación social que realiza Procuraduría General de la Nación, pues derivado de que el caso pues debe de pasar al Juzgado de Niñez y Adolescencia del municipio de Misco, y allá pues dentro de la judicatura pues se ordenarán las investigaciones pertinentes para poder darle seguimiento al caso y efectivamente darle una persecución a la restitución de los derechos que pudieron haber sido amenazados o violentados en relación a los hermanitos del niño fallecido. ¿La investigación está bajo reserva? La investigación está bajo reserva, no se pueden compartir mayores datos, ahí sí que los datos que se le están compartiendo son datos únicamente generales.
En lo que va de este año, ¿cuántos menores han sido rescatados por PGN, licenciado? De lo que va de enero al 15 de agosto, que es la estadística que tengo actualizada, tenemos 258 casos de abuso físico únicamente. ¿Y han sido rescatados? Estos niños han sido rescatados por abuso físico. Le agradecemos, licenciada, por estos detalles en la información, y es que es preciso recordar que inicialmente se había señalado de que este menor de 4 años había sufrido algún tipo de problema respiratorio que le había causado la muerte. De hecho, se había pensado inicialmente que pudo haber sido a causa de COVID-19. Sin embargo, horas más tarde se estableció que el pequeño de 4 años tenía golpes en su abdomen, también en un ojo, y esto pudo haber sido la causa de su muerte. Sin embargo, es algo que es un extremo que todavía se confirmará mediante las investigaciones. Mientras tanto, los hermanos de 9 y 15 años han pasado entonces a tutela de la PGN hasta el momento. Es la información que tenemos en cámara. Pedro Calel, volvemos con ustedes. Excelente, Mabel, gracias por la información, pero tenemos detalles, Mabel, que ya se conoce la causa de muerte de este menor. ¿Podrías brindarnos información al respecto? Así es, Andrea, y es que precisamente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses le practicó necropsia al menor Kelvin Picón Quintanilla, de 4 años, luego de su deceso en la Colonia del Milagro, zona 6 de Misco. Y es que se ha establecido entonces de que la causa de muerte es trauma cerrado de abdomen, y también se señaló que durante el procedimiento de la necropsia se determinó que el menor tenía más golpes en distintas partes de su cuerpo, y el cuerpo fue procesado, se realizó la necropsia. El cuerpo del pequeño Kelvin fue entregado a las 6 de la tarde de ayer a la progenitora. Sin embargo, ahora pasa otra situación. La investigación está bajo reserva. Sin embargo, ya se conoce la causa de muerte, que fue trauma cerrada de abdomen, es decir, que fueron golpes propiciados en el abdomen del pequeño de 4 años, que fueron los que le propiciaron su deceso. En este sentido, entonces, serán las autoridades quienes señalen si se girarán órdenes de captura y contra quiénes, para avanzar en la investigación de este caso. Mientras tanto, entonces, el INASIF ya confirmó que sí fue por una causa violenta la muerte del pequeño Kelvin Picón Quintanilla, de 4 años, Andrea. Ahora que se conoce la causa de muerte por esta razón, es que entonces los otros 2 niños fueron rescatados. ¿Qué procede ante esta situación ahora que ya tenemos un panorama claro sobre la consecuencia de muerte de este niño? De hecho, con los hermanos de 9 y 15 años continúa el mismo proceso. Ellos continuarán a cargo de la tutela de la Procuraduría General de la Nación, en donde se realizará el proceso de buscar una familia ampliada o familia idónea que se haga cargo de los 2 menores, de los 2 hermanos de Kelvin. Luego de ellos, si no se encontrara, por ejemplo, algún familiar que se hiciese responsable de ellos, entonces se irían a la institucionalización, es decir, pasarían a los distintos programas, digamos, o a las distintas casas que tiene a cargo la PGN, la Secretaría de Bienestar Social también, en donde quedarían ambos hermanos. Sin embargo, pues es un proceso que todavía está en investigación. Ahora el juzgado de Misco es el que debe establecer cuál es la vía o la ruta a tomar, en este caso generando algún tipo de orden de captura, ya sea contra la madre o contra otros actores que pudieron haber intervenido en la muerte o en los golpes, o evidenciar qué fue lo que le causó este golpe fuerte en el abdomen al pequeño Kelvin, que finalmente le produjo la muerte. De todos estos panoramas se ha establecido que la investigación está bajo reserva, es decir, que no se pueden ofrecer mayores detalles con relación al mismo caso, pero por ejemplo, con los menores de 9 y 15 años, ellos siguen en tutela de la PGN, pero no se puede conocer, por ejemplo, hasta el momento si ya se les practicó algunos exámenes por parte de INASIF o bien en qué lugar están, sobre todo tomando en cuenta la seguridad que ambos menores deben tener, Andrea. Es un caso en donde se nos estremece la piel y es imposible no ser humanos ante tal situación, Mabel. ¿Se ha intentado indagar por parte de las autoridades a los menores, a los otros 2 hermanitos, para verificar si ellos dan algún tipo de información que sea válida y que ayude a la investigación de las autoridades?
proceso, Andrea, es de que ellos tienen que tener una entrevista por parte de psicólogos y también de otros profesionales para que se les señale cuál era el estatus, digamos, o la forma de vida que llevaban con su progenitora, y bien también establecer si, por ejemplo, quién fue quien le causaba los golpes al pequeño Kelvin, ya que podría haber sido algún adulto, incluso tal vez alguno de los mismos hermanos, pero es una situación que la investigación debe arrojar, que es lo que se debe indagar por parte. Ahora ya se tienen rescatados a los dos niños, a los dos menores de 9 y 15 años, y con ellos se inicia entonces el proceso, primero de conocer si ellos también fueron víctimas de violencia física, o bien si qué fue lo que sucedió, o parte también del testimonio que ellos pudieran dar, y con ello avanzar en la investigación que ya está en curso. Sin embargo, ahora pues ellos quedan siempre bajo la tutela de la PGN, sin embargo no se establece en qué lugar físico se encuentran, pero sí se les debe practicar todos los exámenes de rigor y todo lo que establezca el Juzgado de Niñez y Adolescencia del municipio de Misco, quien es el que tiene a cargo este caso, y a partir de ahí entonces también emitir las órdenes de captura, ya que se toma en cuenta que no fue una causa natural el deceso del pequeño Kelvin, sino que sí hubo una situación de agravio físico en contra del menor. Definitivamente. ¿Qué se sabe de la mamá de estos niños, Mabel? ¿Ha quedado bajo el resguardo de las autoridades? ¿Cuál será el proceso que ahora le tocaría que enfrentar y cómo avanza la investigación? Porque hasta entonces es un caso bajo reserva. Efectivamente, como tú lo señalas y lo destacamos, es bajo reserva este caso. Sin embargo, lo más probable de lo que se conoce conforme a la ley guatemalteca es de que se gire una orden de captura en contra de ella. Sin embargo, lo último que se supo es de que precisamente ayer a las 6 de la tarde se entregó el cuerpo del pequeño Kelvin a la progenitora. El INASIF lo entregó directamente a ella para realizar entonces ya el entierro del pequeño niño. Sin embargo, hasta el momento es lo que se conoce, porque como bien lo habíamos señalado, hasta este momento no se conocía la causa de muerte, porque ella ante las cámaras de la televisión guatemalteca ayer indicó de que era algún problema del estómago, que sí había tenido diarrea, que sí había estado un poco mal, pero nunca señaló que existiera algún tipo de golpe que alguien le haya propiciado, pero sí mencionaron ayer de que el pequeño Kelvin se había caído en días anteriores y esto posiblemente le había causado el golpe que tenía en el estómago, en el abdomen y también en el ojo, porque era evidente también otro golpe que tenía en su rostro. Sin embargo, hasta el momento es lo que se conoce de ella. Lo que sí es de que ella llegó a la Colonia del Milagro de la zona 6 de Misco y fue donde ya se estableció de que el pequeño ya había fallecido, de que al menos tendría unas 3 horas de haber fallecido cuando ella lo llevó. Situaciones, por supuesto, que nosotros le informamos, pero que todo esto debe ser investigado y debe ser confirmado por el Ministerio Público, por la Fiscalía de Niñez y Adolescencia de Misco, precisamente, quien lleva el caso, Andrea. Bueno, inaceptable este tipo de situaciones definitivamente. Gracias, Mabel, por la información y detalles de lo que hasta este momento se conoce. Recuerden, estos datos, este resultado que el INASIF acaba de brindar hacia los medios de comunicación y a las autoridades de la PGN acaba de suceder. Ahora la Procuraduría General de la Nación debe coordinar los esfuerzos con la Policía Nacional Civil para que se gire una orden de captura en contra de la madre y que la misma pueda ser investigada ante este tipo de acciones y verificar también cuál sería el proceso que se va a desarrollar con los otros 2 niños que fueron rescatados.